Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que se encuentren todos muy bien. Venimos con un montón de temas hoy para tratar, temas intensos vinculados a la institucionalidad del país, vinculados a proyectos de ley de tenencia compartida. Está el régimen actual, pero hay un proyecto de ley que fue aprobado en senadores, en la Cámara de Senadores, está siendo tratado en Cámara de Diputados y el sector Ciudadanos, junto al Frente Amplio en su totalidad, se oponen a este proyecto de reforma que plantea una disquisición, una puntualidad en lo que hace a la tenencia compartida. El régimen de la tenencia compartida, muchos de ustedes sabrán, obedece a esa situación en la cual los padres de un niño, bueno, por el desgaste de la relación, rompieron su relación matrimonial o concubinaria, ya no viven juntos, y entonces se habla en la ley de una tenencia compartida. Antiguamente había un régimen distinto que era la tenencia la tenía una de las partes, por lo general la mujer, y había un régimen de visitas que se acordaba entre el padre y la madre. Luego se pasó a un régimen de tenencia compartida, es decir, comparten esa tenencia, la custodia, la guarda del menor o de la menor, de esa niña o ese niño, ambos padres, el papá y la mamá. Pero hay situaciones en las que se puede romper ese derecho a la tenencia compartida, como por ejemplo ejercer el proxenetismo y otro tipo de, digamos, actividades que sean ilegales. Cuando una de las partes comete un delito, pierde, hasta inclusive puede perder la patria potestad. Pero hay un caso en el cual se plantea la pérdida, no la pérdida, sino la suspensión de la tenencia compartida, que es cuando una de las partes es denunciada por ejemplo, abuso o por violencia doméstica. Son tipificaciones que tienen una naturaleza penal, punitiva, si vos querés, son una especie de elenco de delitos, de tipificaciones delictivas de género, están dentro de ese elenco de una legislación, digamos, que se impuso a nivel global, a nivel planetario, y que proviene de una corriente de pensamiento, de una ideología que incluso plantea una corriente de pensamiento en la filosofía jurídica y que tiene que ver con la sociedad inclusiva, tiene que ver con la diversidad sexual y tiene que ver con la comprensión, si vos querés, o la concepción de que los seres humanos somos seres de género, no de sexo, que no tenemos, no somos una raza binaria de sexo masculino y femenino, no está dado como la condición humana como el hombre y la mujer, sino que somos géneros, ¿no? Entonces hay transgénero, género femenino, género masculino, se habla del género. Y a partir de ahí se configura una corriente de pensamiento jurídico que también plantea tipificaciones penales y derechos de género. Por lo tanto, hay hoy por hoy una legislación en nuestro país, como en tantos países del mundo, que es precisamente la introducción de la ideología de género, que está vinculada al movimiento LGBT, LGBTQ, ahora ya, que es una corriente ideológica, una línea, un bastión revolucionario cultural del llamado marxismo cultural o el neomarxismo. Esto que yo digo lo pueden cotejar, lo pueden ratificar, lo pueden chequear en un montón de libros, de material de estudio, o directamente entran y googlean y se van a encontrar con que los derechos de género provienen de las ideologías de género y también las tipificaciones penales. Por lo tanto, acá se tocan, digamos, esta ideología se toca con los derechos de la patria potestad y de la tenencia compartida cuando hay denuncia de algún tipo de delito de género, violencia de género de pronto del padre contra la mujer, contra su ex pareja o su ex esposa, violencia de género contra la mujer o abuso también puede ser, o abuso sexual o violencia familiar. O inclusive también un delito se puede denunciar de pronto al padre por un delito de abuso sexual contra sus propios hijos y cosas por el estilo. Ahora, esa denuncia es simplemente eso y cae en manos ahora en nuestro sistema de justicia, cae en manos de un fiscal o de una fiscal.
que tomará el asunto y tendrá que desarrollar una investigación como para confirmar esa denuncia. Pero el denunciado, una vez que se toma el caso, rápidamente se le suspende tomando medidas cautelares, es decir, esa fiscalía o se va al juzgado de género y se toman medidas cautelares. Dentro de esas medidas cautelares, que es separarlo de su ex mujer y de su ámbito familiar, hasta se les ponen tobilleras de pronto y por supuesto se les suspende la tenencia compartida. De eso trata este proyecto de ley que lo vamos a conversar hoy con el doctor Raúl Menéndez. Quizá conversemos algo de esto con el doctor Eduardo Luz, pero yo el doctor Eduardo Luz, que hoy va a estar con nosotros, afortunadamente, es un placer para mí conversar con el doctor Eduardo Luz, que seguramente viene con un montón de novedades, con sus cambios políticos dentro digamos, del elenco de los representantes, de los legisladores que integran esta alianza de gobierno, como yo llamo ahora, esta alianza de gobierno, no la considero una coalición, es una alianza y veremos hasta dónde este anillo de la alianza funciona respecto a las próximas elecciones nacionales, porque hay resquebrajamientos internos. Quiero hablar con el doctor respecto a ese tema, su cambio en política, la formación de un nuevo partido político de parte del doctor Eduardo Luz, con quienes está integrando esta nueva expresión política, pero también quiero aprovechar el momento para consultarle respecto a lo que yo considero son distorsiones, graves distorsiones del orden jurídico de nuestro país. Como, por ejemplo, lo que está planteando ahora el sector ciudadanos. El sector ciudadanos plantea la derogación, un proyecto de ley que plantea la derogación parcial del delito de simulación de delito, es decir, el delito de calumnia y simulación de delito. Me gustaría conversar con el doctor Luz respecto a este tema, como también respecto a este continuismo del sistema fiscalista del juicio abreviado, que rompió abiertamente con los preceptos constitucionales de la separación de poderes, por supuesto de la autonomía técnica del Poder Judicial, y rompió con el debido proceso, es decir, hoy por hoy los uruguayos no tenemos la garantía, si acaso estuviéramos en la situación de ser sometidos a un juicio o ser denunciados, mejor dicho, y por temas penales, no tenemos la garantía de un juez, las garantías de las indisponibilidades procesales de un proceso judicial que hay que atravesar para que tengamos todas las garantías hasta llegar a la sentencia, es decir, las garantías probatorias, la prueba suficiente, la semiplena prueba que dé convicción al juez, el juez en compañía con el fiscal que va precisamente controlando ese juicio en nombre de todos nosotros, por eso es el fiscal está siempre, estuvo siempre al lado del juez, aquel juez de instrucción experimentado, que si se veía convencido por la carga probatoria, por los indicios fuertemente probatorios, bueno, eso lo elevaba, lo trasladaba al Poder Judicial y en un régimen aleatorio de sorteo, ese plenario asignaba a un juez de la causa, un juez letrado. Todo eso no está más, no está más. Ahora hay un juicio llamado juicio abreviado, en verdad es un trámite administrativo que se desarrolla dentro de un servicio descentralizado del Poder Ejecutivo. Y hablando de este tema, de un servicio descentralizado del Poder Ejecutivo como lo es la Fiscalía General de la Nación, ocurrió un episodio de una gravedad para mí inusitada. Ocurrió en el Uruguay un episodio institucional en nuestra justicia, nuestro sistema de justicia, que es más que una bofetada, un trompazo en el medio de la cara a la buena fe de los orientales, de los uruguayos, respecto a una causa que estaba llevando adelante la fiscal Gabriela Fossati respecto a un delito que en cualquier país que se precie de ser un país sensato, que cuide su soberano orden jurídico, evidentemente se va a abocar con su sistema de justicia a comprobar si ese delito se perpetró en ese país. ¿De qué hablo? De la asociación para delinquir.
Si hay un delito que es muy grave, que es gravísimo, lo hemos visto en Argentina cuando el fiscal Luciani investigó esa causa en una de las tantas causas que tiene abierta la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que tenía que ver con la obra pública, la obra de vialidad. Bueno, llegó a la conclusión el fiscal Luciani que había una tremenda organización para delinquir de la cual la expresidenta argentina era la cabeza pensante, tenía la autoridad intelectual inclusive, junto a su marido. Pero después los jueces no le imputaron ese delito, sino otros. En nuestro país, la fiscal Fossati estaba llevando adelante sistemáticamente una investigación que tenía, según dijo ella, en sus últimas etapas, tres grandes líneas de investigación. Es decir, estaba investigando, tenía tres objetivos, estaba persiguiendo tres modalidades delictivas, pero que iban a converger todas en esa, digamos, magna organización, si vos querés, en la magnitud de una organización para delinquir. La organización para delinquir es realmente grave. Es la comisión de delitos que se van perpetrando dentro de una organización, como si fuera una empresa. Por lo tanto, integrar una asociación para delinquir, como descubrió Fossati que integraba Astesiano, como descubrió Fossati que integraba uno de los operadores sistémicos, que fue el ruso Alexei Silvaev, junto a dos rusos más, compatriotas de él, agentes políticos de Rusia, agentes políticos de trato directo con Vladimir Putin, a su vez la fiscal descubriendo que cónsules del gobierno de José Mujica estaban vinculados a esa red de corrupción. Y cuando la fiscal Fossati tenía en condición de indagado al ex director de Convivencia Ciudadana, al licenciado Gustavo Leal, su abogado, hablando a puertas cerradas, después de que habló con cara de póker a la prensa en tres o cuatro oportunidades, saliendo rápidamente el doctor Camaño a decir que estaba sorprendido con la fiscal y cómo podía pasar de condición de testigo rápidamente indagado, como si eso fuera una cosa rara, puede pasar y está digamos, en su lógica que pase, y así otros temas más, pero termina hablando a puertas cerradas durante 2 horas con el fiscal de corte, y ese abogado de ese indagado tuvo el poder, el peso, como para que el fiscal de corte asumiera la destitución de la fiscal Fossati. Es decir, llevar adelante un acto administrativo distorsivo de esa investigación, de la titular de esta investigación, un acto administrativo inconveniente. Estoy citando acá el artículo 197 de la Constitución de la República, un acto administrativo arbitrario, y sin embargo se interrumpe esa investigación respecto a una organización para delinquir, nada más y nada menos que vinculada a magnates rusos y a las tramitaciones de documentación civil, que es el modus operandi que tienen atávicamente los agentes del espionaje ruso, desde la ex KGB y ahora la SBR, que siguen la misma escuela de espionaje con las mismas estrategias, y cuando un escribano también imputado, condenado, Álvaro Fernández García, escribano que a su vez no tenía el título habilitado, estaba suspendido y tramitó certificaciones notariales de esas documentaciones falsas que acreditaban ciudadanía uruguaya de rusos que decían ser descendientes de rusos que vinieron a vivir al Uruguay en una colonia, la de San Javier. Imagínense toda la trama que hay acá. Esa trama de investigación que estaba llevando adelante sistémicamente la fiscal Fossati es abortada, colapsa abruptamente. Decide el fiscal general de corte, un fiscal interino, por otra parte, con el cual se conformó este presidente, se quedó con este fiscal interino que le dio otro fiscal de otro palo político, integrante, digamos que plenipotenciario y mentor de este sistema, además fiscalista, e integrante plenipotenciario del Partido Comunista del Uruguay, le deja a este fiscal interino y este presidente no hizo nada.
siquiera planteó una negociación con la oposición para poder contar con un fiscal de su confianza, porque el fiscal es un subordinado del presidente, porque es un servicio descentralizado del Poder Ejecutivo, no es Poder Judicial, no nos confundamos. Pero ni siquiera, ustedes habrán visto que ni siquiera habló de esto, ¿no? No se animó el presidente a mentirnos tanto. No salió a decir, yo respeto la independencia, no salió. No salió a decirlo porque creo que ya era demasiado. Ya es mentir demasiado. Acá no hablamos de la independencia del Poder Judicial y de la justicia porque esto es Poder Ejecutivo. Y perfectamente podría haber aplicado el artículo 197 rápido para salvar la causa, para restituir a la fiscal, porque tiene un efecto inmediato que es la suspensión del acto administrativo inconveniente o hasta podría ser ilegal, dice el artículo 197. De todo esto me gustaría hablar con el doctor Luz, porque está realmente en una situación de enfermedad el orden jurídico uruguayo. Está enfermo, su patología ya es grave. Tenemos esto, tenemos todo este sistema que evidentemente desconoce la Constitución, desconoce además nuestras tradiciones jurisprudenciales, desconoce nuestra tradición jurisdiccional, desconoce los artículos 12 al 23 de la Constitución de la República. No tiene valor de juridicidad lo que hicieron. Es un mero legalismo que nos introduce un sistema ideológico de la administración de justicia. Estos temas centrales de Estado, que se suponía que este gobierno que dijo que era republicano y que es el gobierno nada más y nada menos que del Partido Nacional, que es el partido de las leyes, es el partido del orden público y de las leyes, no hizo nada, no hizo nada, como no hizo nada en otros ámbitos o políticas centrales de Estado. Lo que sí hizo, y bastante bien, su papel de mayordomo, su papel de el mayordomo o el mozo de los buenos modales que nos entrega la misma gastronomía, el mismo plato, pero con una mejor escena y mejores modales. Vale decir, administró, reordenó económicamente la casa, la ordenó, y ciertos números mejoraron. Bajó el déficit fiscal un poco, la tasa del desempleo bajó, se amplió la base de la pirámide del empleo. Los salarios siguen siendo bajos porque son bajísimos, claro, desde hace 15, 18, 20 años, ¿no? Los salarios son muy bajos en el Uruguay, y sobre todo los de la actividad privada. Las jubilaciones, otro tema que quiero tocar con el doctor Luz, si nos da el tiempo, que son bajísimas, son bajas las jubilaciones. Pero claro, con un sistema de reparto no te da para mucho. Te da para saber, como nos comunican, que el BPS colapsa. Increíblemente, un sistema burocrático de administración de un pilar solidario, intergeneracional, de reparto que proviene de la antigua República de Weimar, fíjate el vejestorio de esto, el anacronismo que tiene este sistema de reparto, y nos dicen que precisa para funcionar, para dar sus prestaciones jubilatorias, sus prestaciones de la seguridad social, de las pensiones, y además para pagarle salario a los casi 5.000 empleados públicos que tiene, que de ese tema no se habla. Y además para pagar las pensiones de los tupamaros, ¿no? Que para pagar pensiones vitalicias prácticamente. Por ejemplo, necesita 10.000 millones de dólares por año, pero parecemos todos bobos, ¿no? 10.000 millones de dólares por año en un pequeño país de 3.240.000 habitantes que tiene un Producto Bruto aproximado de 58.000 millones de dólares por año. 10.000 millones gastamos en el BPS y nos dicen que no da, que no le da la plata. Otro hijo bobo del Estado. Tenemos la universidad, la hija boba del Estado, que nos está fabricando marxistas jurídicos, ¿no? No precisamos marcianos, ¿eh? Tenemos los marxistas jurídicos, y por otro lado, tenemos un BPS que nos dice abiertamente, descaradamente, que gasta 10.000 millones de dólares, pero no le da, ¿viste? No le da. Es tremendo esto, ¿no? Es tremendo. Y no se les ocurrió siquiera pensar en un sistema alternativo superador del sistema del reparto, que los hay, y abiertamente demuestran, estadísticamente demuestran que son superiores.
como por ejemplo el sistema de capitalización en el ahorro, un sistema obligatorio de ahorro y capitalización para todos aquellos que prestan servicios activos en la actividad privada. Ese dinero es del contribuyente, ese dinero es del aportante, ese dinero integra su patrimonio, su capital, ese dinero puede ser heredable y ese dinero se multiplica por un sistema de intereses compuestos que se va a multiplicar como los conejos. Y en un promedio de 10 años de ahorro, se puede calcular que quizá se pueda estar en el 200% de la base de ahorro que se hizo. Y así seguí sumando años. Y de pronto esa persona siquiera se ve en la obligación legal coercitiva preestablecida de tener que tener un récord de aporte de 30 años. De pronto esa persona a los 15, 20 años dice, no, yo con este capital voy a emprender un negocio, voy a retirar intereses, por ejemplo, o parte de este dinero porque es mío, me pertenece, es infinitamente superior la rentabilización del ahorro a un reparto final que te va a dar el BPS, además de exigirte un mínimo indispensable de 30 años de aporte. En este caso, vos de pronto decís, mirá, yo no sigo en esta actividad, ahorré 15, 18 años, mirá, multipliqué todo este ahorro, se me rentabilizó, se capitalizó, aprendí además a manejar el dinero en inversiones, me fui asesorando, por ejemplo, gente que lo quiera hacer, porque las empresas que se dedican a esto, como las AFAPs, son empresas sumamente profesionales, eficientes, y van a buscar la eficiencia en la rentabilización del dinero porque es el negocio de estas empresas. Van a cuidar al cliente, es obvio. No caigan en la trampa de que parece ser, según integrante de Cabildo Abierto, parece que el capitalismo es una timba, ¿viste? Que viven en la timba todo el tiempo y que es un riesgo. No, no es un riesgo. Todo es un riesgo. Si el Uruguay se endeuda y se sigue endeudando, el BPS, ¿viste cómo está? Colapsa, te dicen. Y con 10.000 millones de dólares por año, ¿eh? Y además el gobierno tiene que sacar plata del bolsillo y darle al BPS. Bueno, seguimos con, ese es el sistema jubilatorio. Vamos a seguir con lo mismo. Lo único que es Saldain tecnificó ahí los números y resolvió con tecnicismo sostener este paquidermo del reparto, que además va a tener sus primeros efectos dentro de 14 años. Y este gobierno, en el cuarto año de gobierno, va por este lado. Cuando no arregló temas centrales, urgentes, vitales, que le hubieran cambiado la vida a un montón de ciudadanos, le hubieran cambiado sustancialmente la calidad de vida, y hubiera sido la gran oportunidad histórica de plantear en verdad un modelo económico de desarrollo, y en el planteo del modelo económico de desarrollo, ahí integrás un sistema previsional de retiro. Ahí tenés que pensar un sistema previsional de retiro, o un sistema jubilatorio, o ves si seguís en parte con un sistema de reparto y, por otro lado, con el sistema de la capitalización y el ahorro. Porque respecto al empleado público, por ejemplo, el funcionario público, que es un subordinado de todas las tareas y las funciones que cumple el Estado, ¿quién le paga al funcionario público? El Estado. ¿Y quién es el Estado? Que es una abstracción decir el Estado. Somos todos nosotros. ¿Y por qué vía? ¿Cuál es la vía económica mediante la cual el Estado le paga al funcionario público, por ejemplo, de la administración central? ¿No? Voy a la administración central porque es la que no produce riquezas. Los empleados de los ministerios, de los servicios descentralizados, que no cumplen una excelente función, ¿no? Nuestra justicia no es excelente, no nos rentabiliza socialmente, como se dice. Pero desde el punto de vista económico no dan rentabilidad, no producen riqueza. Entonces hay que sacar de los impuestos. La transferencia de recursos económicos a través de los impuestos es la que le paga el salario a los funcionarios públicos. O sea que tampoco es un sistema de reparto, porque el mismo patrón, que es el Estado, les paga el salario y después les paga la jubilación. ¿Ustedes vieron algo igual? ¿Ustedes vieron que, por ejemplo, un patrón de una empresa te pague tu salario y una vez que te jubilás, el mismo patrón te paga la jubilación? Increíble. El Estado sí.
El Estado te paga y después te paga la jubilación. Por lo tanto, sale todo del mismo bolsillo, que somos todos nosotros aportando impuestos. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser altamente impositivo el Uruguay? Y el Uruguay que nos dejó el Frente Amplio, imagínate. Además, este sistema de reparto que va a quedar, estoy seguro que lo van a legislar, le va a servir al Frente Amplio. Por más que digan que lo van a derogar, mentira porque no van a tener las mayorías especiales para derogar nada. Mentirosos, descarados. Escuché ayer a Fernando Pereira con total seriedad y sin dudarlo, dijo que este proyecto, si sale cuando el Frente Amplio esté en el poder, lo van a derogar. Va a derogar una ley si no tenés mayorías especiales. Bueno, capaz que esto se la dan. Pues siempre pasa lo mismo, ¿viste? Les doblan el brazo y dan el voto, pero cuando el Frente Amplio gobierna, legisla lo que quiere. Cuando no gobierna el Frente Amplio, no se legisla nada. Se legisla la eutanasia, se legisla ahora este complicado tema de no, Ciudadanos no está de acuerdo con que el padre siga con la tenencia compartida por el mero hecho de ser denunciado, que se suspenda, no da garantías. ¿Qué se legisla? Se legisla, ¿saben lo que quiere legislar Ciudadanos? Creo que se los dije. Derogar parcialmente el delito de simulación de delito. En ese Uruguay estamos. Derogar parcialmente la disposición general de una tipificación penal que resguarda nuestro orden jurídico, que protege, que es un pilar de la seguridad jurídica, como lo es el delito de calumnia y simulación de delito. Bueno, quieren establecer mediante una norma la derogación parcial para que no se aplique la simulación de delito ante las denuncias de delitos de género. Claro, porque el sector ciudadano son todos pro LGBT. Yo creo que lo saben ellos, ¿no? Sí, deben saberlo, habrán leído Agustín Laje. Todo lo que es género, ideología de género, delitos de género, derechos de género, es todo LGBT que es marxismo cultural. O sea, hay un sector en el Partido Colorado que es marxista, culturalmente progresista marxista, el sector de Ciudadanos, que está con este proyecto de ley también que quiero consultarlo al doctor Luz, a ver qué le parece. Para mí es una aberración jurídica. Yo creo que cualquier legislador de Ciudadanos que planteara esta posibilidad, pienso yo, no sé cómo estará la facultad ahora, ante un tribunal de examen en Facultad de Derecho, pierde el examen. Y sí tendría que perderlo, porque es de un desconocimiento profundo del orden jurídico. Pero quiero hablar con el doctor Luz, porque yo no sé si el orden jurídico, bajo el paradigma, digamos que universal de Kelsen en su teoría pura del derecho, que es el paradigma de el orden jerárquico, que es una pirámide, o sea, nuestro orden jurídico es una pirámide, tiene jerarquía para que sea precisamente eso, un orden, si no sería una especie de diseño anómico, caótico, donde cualquier norma vale lo mismo o más que otra norma, ¿no? Que no hay jerarquía en la legislación. No, la pirámide de Kelsen nos dice que hay una estructura de jerarquías que ordena, por eso es un orden jurídico, ordena toda la normativa que un país soberanamente legisla, que un país se da como su ordenamiento jurídico, por eso el Estado es una unidad jurídica y política. Ahora, vamos a hablar con el doctor Luz, porque parece que en la Facultad de Derecho se les dice que eso de la pirámide de Kelsen es una teoría anacrónica que ya no se aplica. Vamos, si estamos por ese lado, y yo diría que apaguemos la luz y bueno, vamos a ser otro país, entonces, cambiemos todo ya. Ya no sigamos hablando más de República Oriental del Uruguay y de la Constitución, porque esta Constitución ya no se aplicaría entonces, si no hay ya jerarquía. Quiero hablar con el doctor Luz a ver si es así. Me han comentado que sí, que hoy se lo plantea como una teoría más, pero que no es el paradigma del modelo de un ordenamiento jurídico. Claro, porque están tañendo sus campanas las iglesias ideológicas del marxismo cultural dentro de las facultades de Derecho. Acá en Uruguay y en todas partes, ¿no? En todo el mundo. Tenemos que saber eso, ¿eh? Si no sabemos eso, no estamos sabiendo en dónde estamos, en qué momento de la historia estamos viviendo.
Estamos viviendo la embestida de una revolución marxista cultural que busca redimir, reeditar el socialismo, que busca reeditar el socialismo. Por eso los países en Latinoamérica todos insisten en el tema de la constituyente y cambiar la constitución. Como pasó en Chile, en Colombia, en Argentina fueron más bien por el lado de cambiar la justicia, pero siguen insistiendo varios países, Bolivia la cambió, para ir rumbo a esa constitución que consagre, que sea laudatoria respecto a la revolución socialista, socialismo del siglo XXI, según Heinz Dietrich, el mentor de Chávez, con su revolución bolivariana como la inspiradora para toda América Latina dentro del Foro de San Pablo. Ese es el Frente Amplio. Y el Frente Amplio plantea en su último plenario que en su gran congreso de diciembre de este año, ahí van a lanzar la propuesta de que cuando sean gobierno van a plantear una reforma constitucional. Me gustaría hablar todo esto con el doctor Eduardo Luz, si nos da el tiempo. Espero que me esté escuchando porque hay unas cuantas preguntitas que quiero hacerle, aprovecharlo precisamente él en calidad de constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional, por supuesto abogado y legislador del país. Así que quédate ahí, vamos a una pausa, Jorge, ¿te parece? Y después recibimos con muchísimo gusto al doctor Eduardo Luz. Me falla todo. La impresora se rompió, el PC se colgó, la notebook la miro mal y no me anda. Vení a Refil Uruguay, te soluciona todo.